Saludos, como siempre es un privilegio estar con ustedes y poder hablar de algo que es tan importante y tan fundamental para nuestra vida como es la palabra de Dios. Así que somos iglesia, pertenecemos a la iglesia, nos identificamos como iglesia y por eso en esta tarde, ahí reunidos en su casa y cómodos, podemos hablar sobre este tema tan importante como beneficios de ser iglesia. Al pertenecer a la familia de Dios, tenemos grandes beneficios. Vamos a hablar de eso, pero es muy bueno orar al Señor y colocarnos en sus manos. Señor, en esta hora nos colocamos delante de ti y agradecemos por la vida y por todo lo que tú permites. Señor, que tu palabra se siga estableciendo en nuestras vidas. Que tu palabra sea la que tome control de nuestros pensamientos y que todo lo que hacemos pues sea dirigido por ti y por supuesto por esos principios establecidos en tu palabra. Por eso, gracias, pero muchas gracias que nos das el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo y ser una familia muy especial en medio de todo el universo. Por eso, muchas, pero muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Todos los que creemos en Cristo pertenecemos a una gran familia universal que es la iglesia. Y Efesios 2:19 ya nos empieza diciendo: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué bueno! Es un privilegio ser miembro de la familia de Dios. En estos días que el individualismo como que toma control y como que todo el mundo pues quiere ir solito y cada uno defenderse como pueda, pero en todas las áreas crea gran problema ese individualismo y ese egocentrismo. Y en la iglesia también ha creado algunos problemas por no entender claramente que somos, pertenecemos y debemos identificarnos como iglesia. Así que hay como muchos huérfanos espirituales cuando se maneja este individualismo y este egocentrismo. Y hay creyentes, como los han llamado algunos, como Rick Warren los llama, creyentes conejos, saltando de un lado para otro, o esos picaflor que van de una iglesia a otra iglesia sin identificarse, sin rendir cuentas, sin tener ningún compromiso. Así que muchos tienen esa falsa idea que pueden ser buenos cristianos sin unirse a una iglesia y sin pertenecer a la iglesia. Y quizá tienen sus argumentos y dicen, pues es que Dios está en todo lugar, está en todas partes, entonces para adorarle, para orar, para comunicarme con Él, no necesito estar en un grupo llamado iglesia. Pero la iglesia es tan importante, pero tan importante que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por ella y es indestructible, es clave para la comunión y para todo el plan que Dios tiene para nuestras vidas y para las vidas del ser humano que quiera hacer la plena voluntad de Él. En Mateo 16:18, que todos conocemos, dice el mismo Señor Jesucristo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Y en Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Él dio su vida por la iglesia, y cuando Él quiere hacer algo importante en la vida de las personas, lo hace dentro de esa comunidad de fe, y lo hace porque somos iglesia de Cristo. Así que vale la pena ser iglesia, y por eso tenemos algunos beneficios. Mencionemos algunos, hay muchos, pero mencionemos algunos. Primero, si somos iglesia, podemos identificarnos como cristianos verdaderos. Ya lo dije, no pretendamos decir que somos cristianos y decir que no nos interesa la iglesia. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y en la única parte donde podemos demostrar ese amor es pertenecer a un grupo en donde haya relaciones, en donde haya confraternidad, en donde podamos compartir los unos con los otros, y ese ambiente nuestro Señor Jesucristo lo ha llamado iglesia. Allí podemos demostrar el amarnos los unos a los otros, y cuando nos amamos los unos a los otros, la demás gente nos va a identificar como iglesia y como verdaderos discípulos de Cristo. Al identificarnos como iglesia, entonces el mundo va a creer en el mensaje de Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es muy importante ser iglesia para todas las demás personas que todavía no tienen un compromiso con Jesucristo, porque cuando vean una iglesia unida, entonces ellos van a creer. Y es vital esto, que nosotros seamos parte de la luz del mundo, que seamos sal de la tierra, pero siendo iglesia. Y en 1 Corintios 12:27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Así que necesitamos ser miembros de la iglesia, y allí como miembros cada uno va a tener una función específica, una función en particular, y entonces todos unidos pues vamos a formar esa familia de Dios. Así que si somos iglesia, podemos identificarnos como verdaderos cristianos. En segundo lugar, si somos iglesia, podemos experimentar la verdadera comunión. Hemos hablado mucho de la comunión, pero tenemos que seguirlo haciendo, porque ese es el ambiente, ese es el medio en que como iglesia debemos estar. La iglesia es un verdadero salón de clases donde aprendemos, donde tenemos amigos, donde podemos enseñarle y donde podemos aprender. La iglesia es como un laboratorio especial de verdad, de poder formar buenas relaciones, tener buen compañerismo, tener excelentes amigos, y cuando estamos juntos, gozarnos y entonces adorar al Señor con todo nuestro corazón. 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan en él. En la iglesia es donde podemos gozarnos con los que se gozan y estar tristes con los que tienen tristeza. Esta versión bíblica dice en donde nos podemos condoler, pero también dice: y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Qué bueno, ese debe ser el ambiente de la iglesia. El compromiso de comunión como hermanos debe ser tan real como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo una comunión y un amor tan grande que en 1 Juan 3:16 lo expresa.
Todos sabemos Juan 3:16, pero en la epístola primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Es un compromiso. En la iglesia no es simplemente un grupo para unirnos en asistencia y entonces escuchar algún mensaje, entre todos cantar una canción. Debe haber corazón, debe haber un amor profundo por cada uno de los miembros de la iglesia. No somos miembros ideales, no somos personas perfectas. Habrán algunas personas que como que no, en el argot nuestro decimos como que no nos caen bien. Pero eso es cierto, y también es cierto que nosotros no les caemos bien a todos. Pero aunque hayan esas diferencias y aunque hayan algunas situaciones que no nos parecen, somos iglesia. Por ella Cristo murió en la cruz del Calvario y debemos amarnos de tal manera que lo hagamos como lo hizo Cristo. Y mire que es un compromiso serio, es un compromiso fuerte. Está diciendo: en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Es una relación de mucho compromiso. Y si estamos dispuestos a eso, seguro que seremos una iglesia victoriosa. En esta época que no nos estamos reuniendo físicamente, que nos ha correspondido congregarnos de forma virtual, pero ahí es donde todos debemos estar unidos y comprometidos y mirando y velando y cuidándonos como iglesia del Señor. Los adultos mayores, los padres, tenemos que, aunque no nos guste esto de los medios virtuales, pues tenemos que comunicarnos, tenemos que ser parte. Y lo más importante, si a nosotros, los que ya tenemos cierta edad, y no siempre la edad dice esto, pues quizá muy pocos, pero de los que no tienen tanta edad y que no les guste la virtualidad, serían muy poquitos. Pero a la gran mayoría de jóvenes, de niños, este es el medio en que ahora nos toca adaptarnos, toca vivir en ese medio. Definitivamente ahora el estudio, los negocios, el comunicarnos, el trabajar va a ser por medios virtuales. Entonces nosotros como padres, aunque no nos guste la virtualidad, motivemos a nuestros niños para que se conecten a los programas de la iglesia, para que aprendan, para que los entrenadores les enseñen y su vida espiritual pueda estar formándose de una forma correcta, porque de lo contrario, de esta pandemia hay dos opciones: o salimos fortalecidos como familia y como cristianos, nuestros niños también van a ser unos niños de bendición y creciendo en todos los principios de Dios y creciendo en la palabra y creciendo espiritualmente. O si como padres no somos responsables de nuestros niños, entonces ellos van a tener una pandemia tremenda. Cuando termine todo esto, no van a querer venir a la iglesia presencial y después van a tener inconvenientes. Y quizá nosotros, cuando nuestros muchachos tengan 14, 16, 18 años y ya no vengan a la iglesia, empezamos a decir: oren por mi hijo para que asista a la iglesia, mire que está rebelde y no quiere acompañarme a la iglesia. No, hábitos de congregarnos se forman desde la niñez. Así que ahí les dejo ese mensaje para que como familia podamos pertenecer a la iglesia del Señor y todas las edades podamos ser victoriosos. En tercer lugar, hay otro beneficio. Si somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia, nos mantenemos en forma espiritual.
El plan de Dios es que nos mantengamos en forma física y en forma espiritual. Ya lo decía el apóstol Juan allá en Tercera de Juan, el versículo 2 del único capítulo que tiene. Amado, deseos que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Tanto el alma como el cuerpo debe estar en forma. Y bueno, en estos días que estamos como iglesia en un ayuno de 21 días, uno de los propósitos que nos fijamos es el ejercicio para nuestro cuerpo. También alimentación, también nuestra fe y crecimiento espiritual, también nuestras relaciones, también nuestros pensamientos. Y qué bueno, ya hay personas que están formando grupo, personas de la iglesia. Los muchachos salieron a ir a subir las escaleras de Carvajal, hicieron un grupo bien bonito y están ayunando, pero también están haciendo hábitos de ejercicio para mantenerse en forma física. Pero si pertenecemos y somos iglesia, es la manera de estar en forma espiritual. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire lo importante que es ser iglesia y pertenecer a la iglesia. Nos podemos ayudar mutuamente. Y luego dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos espiritualmente bien, para poder crecer en el aspecto espiritual, para poder edificarnos en el amor, para poder ayudarnos los unos a los otros. Eso se logra participando activamente en la iglesia. Si solo asistimos como espectadores o como asistentes, vamos a sufrir de sedentarismo espiritual. Y así como hay problemas cuando hay sedentarismo físico, también tendríamos grandes problemas para que haya, si hay sedentarismo espiritual. Pero no, vamos a ir adelante con la ayuda de nuestro Dios. En cuarto lugar, si somos iglesia, podemos descubrir, desarrollar y usar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Dios ha provisto de dones espirituales, ha provisto de ministerios, de actividades, de operaciones. Y esas operaciones, esos dones, todas esas acciones que el Señor, o todos esos talentos y habilidades que el Señor ha colocado en nuestra vida, el Espíritu Santo los distribuye dentro de la iglesia y entonces podemos ser un cuerpo súper saludable. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Así que es tarea descubrir nuestros dones espirituales. Allá en 1 Corintios 12, del 8 en adelante, menciona los dones espirituales. En otra ocasión hablaremos de ellos, de la sabiduría, de la fe, de las sanidades, de los milagros, de la profecía, del discernimiento de espíritus, del don de diversos géneros de lenguas, del don de interpretar lenguas.
En Efesios 4, 11 y 12 nos habla de los dones ministeriales y nos habla entonces de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. En Romanos 12, 5 en adelante nos habla de las actividades u operaciones especiales que se desarrollan, que tenemos que descubrir y que tenemos que practicar dentro de la iglesia. Y por eso allá en Romanos 12, 6 dice: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Excelente iglesia. Cuando pertenecemos y somos iglesia, entonces podemos descubrir, desarrollar y practicar todos los dones, talentos, habilidades, actividades y operaciones que Dios ha colocado en nuestra vida. Y por último, mencionemos un beneficio más. Si somos iglesia, podemos cuidar y ser cuidados. Debemos comprender que dentro de la iglesia, pues no todos somos el ideal de las personas. Somos personas más bien no ideales, sino reales, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de ser, con cada uno teniendo sus diferentes maneras de expresarse, pero así debemos cuidarnos los unos a los otros, porque cuando nos cuidamos los unos a los otros, entonces podemos sacar a algunas personas de la situación pecaminosa en que están, o podemos advertirles de esa pecaminosidad en la que pueden caer. Dice Hebreos 3:13, más bien anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Y si Dios permite liderazgo dentro de la iglesia, entonces pues tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Mire que Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Es verdad, y pareciera que al leer y obedezcan a sus pastores se está refiriendo solamente a los que tienen esa autoridad administrativa dentro de la iglesia, pero a nivel espiritual usted sabe que todos debemos pastorearnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que velar los unos por los otros, y dentro de la iglesia todos como que tenemos esa responsabilidad de parte de Dios de ser pastores, ya que pastorear es cuidar. Así que si nos cuidamos los unos a los otros, somos una iglesia victoriosa y seguro que vamos a salir siempre como una iglesia de testimonio para todos los que nos rodean. La vida cristiana es más que solamente conocer de Cristo. Implica también estar ayudándonos los unos a los otros y perteneciendo a un grupo de personas que también aman a Cristo, que también están creciendo, que también tienen fallas como nosotros, pero que si todos nos ayudamos, vamos a crecer. El compromiso con Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, produce salvación, pero el compromiso con otros cristianos produce verdadera comunión. Así que vamos a ser iglesia poderosa porque somos creados para ser iglesia victoriosa. Oremos al Señor.
Señor, gracias. Para ti sea todo honor, toda gloria. Y qué bueno, Señor, que como iglesia podemos orar los unos por los otros, cuidarnos, pertenecer, y entonces tendremos grandes, pero grandes beneficios. Gracias, Señor, porque nos permites este gran privilegio. Muchas gracias, pero muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como siempre, saludos, y por favor esté conectadito a toda nuestra programación, nuestros devocionales, nuestras reuniones de jueves y domingos virtuales, pero que en estos 21 días hasta el 27 de febrero estamos uniditos todos para ayunar y tener propósitos tan especiales que después del ayuno continúen con nosotros para hacer una iglesia saludable. Saludos, saludos.